Bueno, pues vamos a empezar. Muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Estos días tan complicados con toda la OTAN en Madrid y que están siendo los días que mejor se circula del año, como habéis podido comprobar, me imagino, los que habéis venido, pero bueno, siempre pasa más o menos lo mismo. Tenemos con nosotros a Argemino Barro. Argemino, aparte de ya muy conocido en esta casa, la prueba es que siempre llenas cada vez que vienes. Es una persona muy especial porque es un periodista de vocación, de raza, que siempre está donde está la noticia, incluso pues en este caso concreto ha estado por delante de la noticia, lo que es bueno, pues una premonición casi, es que hace un año estuviéramos aquí presentando el libro que escribió Argemino sobre Ucrania. Nosotros hemos conocido a Argemino por La Huerta Grande, por Filipín. Ha escrito ya 2 libros que también con La Huerta Grande, que los 2 los ha presentado aquí. El otro libro era sobre Trump, que se titulaba El candidato y la furia. Y la verdad es que en más ocasiones que no solamente las presentaciones de los libros hemos recurrido a él para que nos cuente cosas, o bien de Ucrania o de Estados Unidos, que es un país donde vive y que se lo conoce muy bien. Entonces hoy, bueno, pues que le tenemos con nosotros, vamos a aprovechar para preguntarle, por supuesto, por Ucrania, por Rusia, pero también por lo que está pasando estos días en Madrid con la OTAN, por Estados Unidos. Vamos a hacer un amplio recorrido y como él es bueno, un periodista inquieto, pues seguro que tiene algunas claves, que es como hemos titulado al coloquio que vamos a tener. Bienvenido a Gemino, una vez más. Y te quería preguntar, lo primero, por esta sensación de Madrid. Ya sabes que Hegel, cuando vio pasar a Napoleón por Berna, en ese momento dijo, ahí va el espíritu del mundo a caballo, ¿no? ¿Quién sería el que en esos coches que pasan a toda velocidad por la Castellana representaría ahora mismo a Napoleón en este momento? Porque está claro que el espíritu del mundo hoy está ocurriendo en Madrid, ¿no? Bueno, lo primero, muchas gracias, Santiago, por la invitación y a todos vosotros por acudir a este coloquio. Pues el espíritu del mundo yo creo que forzosamente tiene que ser el presidente de Estados Unidos, sea quien sea. En este caso es Joe Biden y demuestra su importancia con una comitiva, creo que son de 70 vehículos, ¿no? Y con todas las reservas que ha hecho por Madrid y por el hecho de que la OTAN, que es una organización que Emmanuel Macron, el presidente francés, hace 3 años dijo que estaba en estado de muerte cerebral, ahora pues ha sufrido, bueno, ha experimentado un momento de auge radical y dinámico con esa ampliación a 2 países más, de 30 a 32, y con Estados Unidos incluyendo a China por primera vez en el concepto estratégico. Entonces aquí se producen, podemos hablar después de esto, varias tensiones, ¿no? La OTAN tiene 32 miembros, bueno, va a tener 32 miembros técnicamente, y no todos ellos están preocupados por China, tanto como Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, la organización como que va a apuntar cada vez más al Indo-Pacífico. Y de hecho, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur también han sido invitadas a la cumbre. Así que bueno, yo creo que este sería el espíritu del mundo a 29 de junio del 2022. ¿Por qué no nos pones un poco en contexto de Ucrania? O sea, no, imagino que no todo el mundo sabe la experiencia que tuviste en la primera guerra en Ucrania con tu libro, y luego es un tema que no has dejado después de la presentación que hicimos aquí el año pasado, cuando las cosas se pusieron complicadas. Antes de la guerra volviste a estar. Cuéntanos un poco tu conexión, la de antes y la ahora más inmediata. Bueno, pues yo cuando acabé periodismo, hace ya unos cuantos años, me especialicé en el espacio postsoviético, sobre todo en Bielorrusia y luego en Ucrania. En 2014 tuve la oportunidad de cubrir el inicio del conflicto en el Donbass. Luego trabajé en el libro durante 6 años, hasta que lo publiqué en 2020, al tiempo que mejoraba mis, digamos, habilidades periodísticas como corresponsal en Estados Unidos para varios medios. Y en 2022, este año a comienzos, en enero, como mis editores sabían que yo había trabajado mucho con Ucrania y había entrevistado a gente y escrito el libro,
cuando Rusia empezó a acumular tropas en la frontera, bueno, ya había empezado en la primavera del 2021, pero cuando ya era algo muy clamoroso, me dijeron, oye, ¿por qué no haces unos análisis? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y empecé a volver a contactar con la gente que yo conocía, a leer y a dar un poco de contexto. Y los artículos, pues como todo el mundo, como pasa con la actualidad, pues tenían muchos lectores. Y en un momento dado, a finales de enero, me dijeron, oye, ¿por qué no te vas a Ucrania? El Confidencial. Y dije, venga, vamos, 2 semanas. Y estuve 2 semanas haciendo un poco el retrato del país, de cómo había cambiado en 8 años, desde que había estado la última vez, 2014, y cuál era el contexto de la potencial invasión a gran escala rusa, ¿no? Y hice esa cobertura 2 semanas. Me volví a Nueva York y a los 10 días estalló la invasión a gran escala y desde entonces no he parado de trabajar. Volví no a Ucrania, sino a Moldavia, porque era un poco un ángulo, porque había muchos periodistas en Ucrania. Según Reporteros Sin Fronteras llegó a haber 75 periodistas españoles, porque una guerra es un momento de creación de la carrera profesional, ¿no? Todo el mundo quiere saber y la gente, sobre todo los periodistas jóvenes, se lanza, ¿no? Y yo, bueno, tengo mis responsabilidades en Estados Unidos y me hice este viaje. Bueno, y desde entonces no he parado de observarlo. Y ahora vuelvo la semana que viene otra vez, aprovechando las vacaciones, a Ucrania para volver a ver cómo ha cambiado en estos 4 meses aciagos de la guerra, ¿no? Cuéntanos la experiencia de haber conocido Ucrania en 2014, que fue cuando fue la primera guerra, que luego dijiste aquí que nunca se había decretado un alto el fuego, me acuerdo el año pasado, y ahora, ¿cuáles han sido tus, en ese momento, ponte todavía en febrero de este año, y cuáles eran tus sensaciones de cómo había evolucionado el país? Pues muy positivas. Por un lado, en la dimensión económica, dentro de las posibilidades de Ucrania, que no son unas grandes posibilidades económicas, el país había mejorado en muchos sentidos, crecía su PIB de manera más sostenida, tenía una reserva de divisas, por ponernos macroeconómicos, la más alta en 10 años, una economía cada vez menos dependiente de los sectores industriales, con un sector tecnológico que despuntaba, sobre todo en ciberseguridad, con compañías extranjeras que venían a trabajar, con trenes más modernos, con mayores conexiones. Y luego en la dimensión política, incluso más interesante, Ucrania se había ido quitando, había ido dejando atrás esa imagen estereotipada, pero que tenía su razón, de ese país con 2 almas. El país pro-ucraniano, ucraniano hablante, volcado hacia Europa, que era, digamos, la mitad occidental, y luego la otra mitad oriental, rusófono, con vínculos familiares y económicos con Rusia y con una historia más ligada a los imperios rusos y a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, esta Ucrania de 2 almas, que se podía ver tanto en el idioma como en las preferencias políticas o las narrativas históricas, se fue, digamos, diluyendo. Y toda Ucrania fue, incluso el este, se fue acomodando más hacia el oeste. Esto lo vemos en las encuestas. Apoyo de ucranianos a la OTAN en 2014, 40%, 35%. Apoyo a entrar en la OTAN en 2021, 22, 60, 65. Con Unión Europea lo mismo. Lo vemos, por ejemplo, con la presencia de partidos prorrusos en el Parlamento. En 2012, cuando hubo elecciones legislativas, el partido prorruso más importante tenía casi el 50% de los escaños de la Rada. Ahora el partido, o antes de la, bueno, ahora también, el partido prorruso más importante, Sayitia, no llegaba ni al 10%. Y luego vemos también Zelensky, el presidente. Fue elegido en segunda ronda en 2019 con el 72% de los votos. Y si uno ve el mapa electoral, ve que tuvo apoyo en el oeste, en el centro y en el este. Y luego, hablando con la gente ya, para redondear un poco el paisaje, que será mi intención del viaje, ves que la gente también como que se va apartando de Rusia, porque la marca Rusia, por así decirlo, el marketing de Rusia, desde 2014 está relacionado con Crimea, con el Donbass, con la agresión, con el conflicto, con la rotura de relaciones, y las repúblicas controladas por Rusia en el Donbass estaban aisladas, con escasez, con crisis económica, con fuga de cerebros, con fuga de capital. Y entonces, claro, todo este paisaje ha hecho que muchos ucranianos, incluidos los rusófonos o étnicos rusos del este, se fueran apartando de Rusia, ¿no? Entonces, esta era un poco la lectura. Y esto yo creo que ha sido una de las razones, entre otras, por las que Putin ha atacado ahora. Porque ha entendido, si lo dejo ir y yo quiero controlar Ucrania,
y dejo que pase un año o dos, Ucrania se va a hacer mucho más fuerte militarmente, porque es otra dimensión, la militar. Ucrania pasó de tener un ejército mendigo en 2014 a tener un ejército con una experiencia militar impresionante, 400.000 veteranos de guerra en Ucrania, con apoyo de la OTAN, armas de la OTAN, entrenamiento de la OTAN. Y Putin dijo, como deje que esto continúe creciendo y volviéndose más pro-occidental y más fuerte, llegará un momento en el que Rusia será incapaz de controlar Ucrania. Oye, has mencionado a Zelensky. Cuéntanos un poco, porque yo creo que es claramente el personaje emergente en todo esto, ¿no? Era un desconocido y ahora, bueno, pues yo creo que tiene parte de la responsabilidad en el sentido de haber unificado a los ucranianos, de haber liderado. ¿Tú te esperabas esto de Zelensky o no? Hombre, no me lo esperaba porque tampoco esperaba que el ataque de Rusia fuera tan, no voy a decir decepcionante, porque eso ya implica como que estoy decepcionado que no han logrado conquistar el país. Evidentemente no es el caso, pero que ha sido decepcionante en un aspecto técnico-militar. Entonces, mucha gente esperaba que Zelensky no durase más de unos días o unas semanas, o que, como le decía a Estados Unidos constantemente, que emigrase a Lviv, en el este de Ucrania, o incluso a Polonia, o incluso a Estados Unidos. Es decir, van a atacar, sal de ahí porque van a ir a por ti. Y sin embargo resistieron. Y ha emergido como un verdadero héroe en Ucrania y en Occidente, ¿no? ¿Y Y es interesante. qué sabes de él? Es interesante porque Zelensky tiene antes de ser presidente de Ucrania, no tuvo ningún cargo político, con lo cual es en ese sentido muy parecido a Donald Trump. Ambos vienen del mundo del entretenimiento. Zelensky era productor de televisión, tenía su propia serie, Servidor del Pueblo, en la que, curiosamente, interpretaba a un profesor de instituto que se convertía en presidente de Ucrania, con lo cual él ya fue presidente de Ucrania en la ficción. Y esto se ha demostrado como en el hecho de que Zelensky ha logrado presentar una narrativa del nuevo Churchill, ¿no? Entonces muchos ucranianos críticos con él también dicen, este hombre es un verdadero genio del marketing, ¿no? Y luego le critican en otras cosas. Pero ya lo veis, ¿no? Con la barba, casi un poco un look castrista, ¿no? Casi como un guerrillero en las montañas, vestido de verde olivo y con una retórica churchilliana y con vídeos y con marketing y con puesta en escena. Y aparte los ucranianos, una cosa que hacen es tener un control absoluto de la información militar. Eso también frustra a mucha gente, porque en realidad no sabemos a dónde van las armas que llegan a Ucrania, en qué frente se utilizan, cuántos soldados ucranianos están muriendo, cuántos heridos hay, cuánto pueden aguantar, cuánta munición tienen. Y eso también, digamos que hace que la niebla de la guerra sea un poco más densa. Oye, y eso, el apoyo popular, cuando tú has estado ahí, o lo que te comentan la red de informadores que tú tienes en Ucrania, de Zelensky sigue siendo muy alto. Ahora sí, cuando estuve allí, no. En enero, febrero tenía una popularidad técnicamente del 25-30% y mucha gente lo criticaba. Lo criticaban, por ejemplo, los más nacionalistas ucranianos lo criticaban, porque decían que era un tipo que estaba volviendo a abrir la puerta a los rusos con contenidos en televisión y que no era lo suficientemente severo o fuerte en el Donbass, y luego los rusos lo criticaban porque dejaba que los nacionalistas lo vapulearan, y etcétera. Bueno, todo el mundo estaba descontento. Esto yo creo que también es un elemento propio de Ucrania. La gente siempre está en estado de crisis, ¿no? Siempre están descontentos con el presidente. Nunca ha habido un presidente popular. Y sin embargo, la guerra, la invasión a gran escala de Rusia, pues como suele ocurrir en los conflictos, pues ha hecho que se haya convertido en un presidente de guerra, ¿no? En un líder de la resistencia. Y ahora, por lo que sabemos, tiene el apoyo de la mayoría de los ucranianos, la inmensa mayoría, porque bueno, es el que está ahí liderando, ¿no? Podría ser otro, pero es él y lo hace con mucha mano, con mucha habilidad, por lo menos en el aspecto de la comunicación. Oye, y la reacción del pueblo ucraniano ante la guerra, que yo creo que nos ha sorprendido a todos también. Yo creo que al principio, yo creo que uno de los primeros días contaban una historia que yo no sé si sería verdadera o no, pero que en una de las situaciones que estaba llegando el ejército ruso y hubo un zapador que tenía que volar un puente y no tenía mecha, les dijo a todos el equipo Yeiros que ya aprieto yo el botón, y se quedó en el puente y lo voló. No sé si era cierto o no, pero Sí.
pero eso transmite voy a luchar, o este pueblo va a luchar hasta la última, Sí, persona que quede de pie, ¿no? sí. Yo creo que son dos cosas. Primero, que es verdad que la mayoría, la inmensa mayoría de los ucranianos están determinados a luchar porque es una lucha existencial. Aquí no se juega una guerra de un territorio, de quitamos a Zelensky y luego gana otro las elecciones. Aquí se juega la existencia de Ucrania o de parte de Ucrania. Es decir, los terrenos conquistados están siendo rusificados, hay campos de filtración, envían a prisioneros políticos a Siberia, otros los matan, hay fosas comunes, rusificación del currículum en los colegios, quema de libros ucranianos, están borrando a la nación ucraniana allí donde pueden. Entonces, creo que sí que es realmente una reacción patriótica y hasta la muerte para defender a Ucrania. Y que aparte no ha habido tampoco informaciones de que haya un apoyo colaboracionista, guerra civil más allá de cuatro. De hecho, en Gerson querían hacer un referéndum como el de Crimea y probablemente no lo vayan a hacer porque es que probablemente no iría nadie, ¿no? Y sería muy difícil reunir a gente. Y luego la otra cosa que quería decir es que historias como la del Zapador probablemente sean falsas, porque también los ucranianos están haciendo una propaganda de guerra extraordinaria, es muy efectiva. Siempre oímos el fantasma de Kiev. Había un barco también en la isla de la Serpiente, ¿no? Un barco ucraniano y había un barco ruso, y el barco ruso los tenía rodeados y dijeron, rendíos y os seréis destruidos. Y los ucranianos dijeron, que os den, vamos a morir por Ucrania, y los mataron a todos. Y luego a la semana resulta que no, que los habían cogido prisioneros. Entonces, claro, surgen historias que van circulando porque son heroicas, pero no hay que fiarse, ¿no? Pero el rol de la propaganda lo cumplen. Pero lo que sí parece, antes de pasar al lado ruso, que la expectativa que había de una diferencia militar muy grande a partir de los 2 o 3 primeros días, pues lo que se vio es que no iba a ser una guerra tan rápida, y de hecho pues llevamos ya muchos meses y tampoco se puede definir muy bien dónde está esto ahora, ¿no? Cuánto le queda. Eso que decías tú de decepción militar, imagino que será la decepción de Putin, ¿no? De haber Sí, podido conseguir un resultado más rápido, ¿no? claro. O incluso, que esa es otra de las dudas, ¿no? ¿Cuál era el objetivo inicial de Putin y si ha tenido que rebajar ese objetivo o no, ¿no? Sí. Hombre, por lo que sabemos, o podemos sospechar o inferir, es que Vladimir Putin intentaba controlar toda Ucrania, intentó descabezar el gobierno. Probablemente su plan era colocar un político títere, alguien de este partido Sayitia, un Dmitro Firtash, un Viktor Medvedchuk, gente ligada a Rusia, y hacer una especie de transición a una Ucrania prorrusa y hacer una limpia de militantes pro-ucranianos y crear a Ucrania como dejar a Ucrania como un estado vasallo, ¿no? Y esto se intuye porque hubo como 5 ejes de invasión, por el sur, por el este varios, por el noreste, por el norte, por Sumy, Chernihiv, por Kiev, y trataron de abrazar a Ucrania, hacerle un abrazo del oso. Y al final parece que los ucranianos, bueno, parece no, obviamente resistieron con fiereza, se demostró que tenían entrenamiento militar, experiencia militar, armas más modernas de lo que los rusos esperaban y sobre todo una moral mucho más alta, porque Putin probablemente todavía estaba, digamos, atascado en la percepción ucraniana de la mitad del país es prorrusa y nos va a ayudar, porque los rusos tienen una concepción nacional del nacionalismo muy del siglo XIX. Si uno habla ruso es que es ruso, es sangre y tierra, es rusa, es una persona rusa. Y sin embargo, Ucrania tiene una concepción política moderna, es un Estado moderno, nació en el año 91, y un ucraniano es la persona que vive en Ucrania y que tiene derechos políticos en Ucrania y que vota en Ucrania. Y en Ucrania hay judíos, hay tártaros, hay rusos, hay ucranianos étnicos y todo el mundo se siente ucraniano, ¿no? Porque al final, sea cual sea la teoría o la visión que tengamos de Ucrania en la historia, que hay diferentes versiones, los países cambian y se forman, ¿no? Es decir, que ahora mismo España sea un país no significa que dentro de 100 o 500 años sean 2 o 3 o ocupe parte de Francia, ¿no? La historia va cambiando. Y Ucrania en 2021 y 2022 ya era un país estabilizado, con una conciencia nacional, y eso Putin no lo supo leer. Y ahí también entramos un poco en el debate de qué está pasando con Vladimir Putin, ¿no? Que ese también ya es otro jardín. Y ahora lo que ha hecho ha sido, después de fracasar en el primer intento, la primera fase de su operación especial, que tiene un aire quirúrgico, ¿no? De quitamos el gobierno,
desnazificamos, entre comillas, y luego pues hacemos ahí un estado vasallo. Ahora han dicho, bueno, pues ahora vamos por la opción realista, que es conquistar el Donbass y el sur de Ucrania. Ya tienen el 20% del territorio, tenían el 7% antes de la invasión a gran escala, y ahora los rusos están jugando sobre seguro. Están acumulando la artillería, avanzando muy lentamente por Luhansk y luego por Donetsk y aplanando pueblos enteros. En algunas zonas los rusos tienen una potencia de fuego 20 o 30 veces superior a la ucraniana. Entonces van sobre seguro y les está llevando una temporada, pero probablemente sea esta la estrategia. Y es un poco lo que hicieron en Siria también, ¿no? Y en Chechenia también. Dijeron, bueno, vamos a conquistar a estos, mordieron el polvo y luego dijeron, bueno, pues ahora vamos a jugar sobre seguro. Pues nos refugiamos detrás de los arsenales soviéticos inmensos y a disparar. Y los ucranianos por eso están diciendo, dadnos armas, dadnos munición, porque es que la moral ucraniana ahora está empeorando bastante. Me llegan testimonios de gente que está viendo morir a sus amigos, están en las trincheras, no tienen nada, tienen que lavar el uniforme en un abrevadero de las vacas, comen mal, no tienen armas, es un desastre en algunos sitios. Visto desde la parte rusa, ¿tú qué entiendes que tenía Putin en la cabeza y qué crees que está pasando en Rusia? ¿Con el ejército, con el pueblo ruso? Bueno, es una gran incógnita, como casi todo en esta guerra, es un poco lo que es consustancial a las guerras. Pero Putin yo creo que lo que tenía en mente son varias cosas. Es decir, es interesante aceptar que cuestiones complejas como una invasión como esta no tienen una causa, ¿no? Porque uno ve debates y siempre la culpa es de la ampliación de la OTAN, porque Rusia ha reaccionado y era previsible. Y otros dicen, no, la culpa es del chauvinismo ruso, porque siempre han considerado a Ucrania parte de Rusia. Y otros dicen, no, la culpa es porque Putin ha perdido la cabeza. Y yo el otro día lo hablaba con un amigo cardiólogo en Nueva York y me dice, esto es como un infarto. O sea, un infarto nunca tiene una causa. Uno nunca tiene un infarto porque le haya puesto sal a las patatas. Uno tiene un infarto porque le ha puesto sal a las patatas y porque ha dejado de hacer ejercicio y porque ya no va y porque está muy estresado y entonces todo se junta. Y en el caso de Rusia, porque ha lanzado Putin la invasión, yo creo que se han juntado estas cosas, ¿no? El chauvinismo ruso, de Ucrania siempre ha sido parte de Rusia desde la visión chauvinista rusa. La OTAN también ha jugado un papel, es decir, desde 2014 a 2022, 10.000 soldados ucranianos han recibido entrenamiento de la OTAN anualmente, han recibido armas, han recibido promesas de entrar en la OTAN desde el 2008 y Rusia siempre ha dejado claro que eso no lo iba a tolerar. Entonces, Estados Unidos puede haber ejercido un poco de lo que llaman narcisismo estratégico, de promocionar la democracia, abrazar a Ucrania, por supuesto, tú eres de los nuestros, y de repente, claro, provoca al vecino, en parte, y esto ha jugado un papel. Que haya sido el 80% no lo creo, el 50% tampoco lo creo, pero 20, 30, 20% ha tenido que ver. Yo creo que la principal causa es el chauvinismo ruso y el hecho de que Putin quiere pasar a la historia. Putin, según diferentes fuentes y perfiles que se hacen de él en Rusia, ya no le interesa la actualidad, ya no le interesa la inflación, ya no le interesa la economía, ya no le interesa el cambio climático, le interesa solo la historia. Y está siempre pensando en Pedro el Grande, en Stalin, en Catalina la Grande, y está obsesionado con su legado. Dicen también que puede estar enfermo, también podemos hablar de eso. Y él está obsesionado con su legado. Entonces, lo que él ve es que si conquista Ucrania o parte de Ucrania, eso va a hacer que él quede en el panteón de los grandes líderes rusos, ¿no? Cuando él esté muerto en 50, 100, 20, 200 años, los niños rusos en las escuelas mirarán su libro de texto y verán a Pedro el Grande, a Catalina, a Stalin y a Vladimir Putin, ¿no? Y es un poco lo que le interesa. ¿Y de su estado de salud está bien de la cabeza o no? ¿Qué sabes? A ver, yo no he hablado con él últimamente, pero esos objetivos no son muy realistas, ¿no? Claro. A ver, Putin siempre ha sido un hombre que ha sido muy hipocondríaco. Es muy interesante. Esto es algo que está totalmente probado. Es decir, Putin siempre ha mantenido una gran distancia con la gente con la que se reunía y ha desaparecido de la vista pública durante semanas en ocasiones, ¿no? Cada año desaparece 2 o 3 semanas y nadie sabe nada de él.
y viaja con los médicos, viaja con un equipo médico, más que otros presidentes, porque un presidente evidentemente tiene una infraestructura médica a su alrededor, pero Putin parece que viaja a la dacha el fin de semana y se lleva un equipo de cirujanos, ¿no? Y eso no es normal. Y luego pues ya las especulaciones de que está hinchado, de que tiene la voz un poco debilitada, de que aparece con una manta sobre las piernas, de que a veces se ve sentado mientras todo el mundo está de pie. Entonces hay especulaciones de que puede tener leucemia, cáncer de páncreas, hay como diferentes teorías, ¿no? Y eso puede haber afectado un poco a su... Y el COVID, esto también se habla mucho, el COVID ha hecho que se aísle. Putin siempre hacía barbacoas, por ejemplo, en su dacha de Novogario, tiene una dacha a las afueras de Moscú, y hacía barbacoas con los amigos, la gente del gobierno y los oligarcas. Eso ya no lo hace. Y ahora muy poca gente tiene acceso a su oído, digamos, ¿no? Entonces parece que está realmente más aislado que nunca. Oye, y más allá de Putin, ¿cuál es crees tú que es la capacidad del ejército ruso? O sea, en esa decepción militar, una de las sensaciones que hemos tenido todos es que, que parecía que Rusia era una potencia militar mucho más poderosa. La duda es si han sacado todo lo que tenían o no han sacado todo lo que tenían, más allá de que tienen la bomba atómica, que luego hablaremos, la capacidad nuclear, que lo hablaremos luego, pero parece que en este tiempo ha bajado bastante la sensación de que se pueda utilizar. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión, el análisis que haces de esta sorpresa del ejército ruso en su conjunto? Bueno, se dice que el ejército ruso ha pasado de ser el segundo mejor del mundo al segundo mejor de Ucrania, ¿no? Entonces esto yo creo que es un poco, es una broma, ¿no?, que se hacía sobre todo al principio de la guerra, porque ahora las tornas están cambiando. Bueno, el ejército ruso, Putin siempre ha puesto mucho énfasis en el armamento. Entonces cuando aparecía un misil hipersónico, pues él lo anunciaba y hacían un vídeo espectacular y el mundo abría la boca, ¿no? Y era como increíble. Y ahora parece que gran parte de estas armas modernas, en lugar de estar fabricadas para el uso del ejército ruso, están fabricadas para exportar a países como la India, América Latina, a China. Y eso es una de las conclusiones que se ha sacado, ¿no? Porque los rusos van al combate con tanques antiguos y con armamento antiguo, salvo algunas excepciones. Y luego también se pone mucho énfasis en el entrenamiento del ejército ruso y sobre todo en la capacidad de reclutamiento. Antes el servicio militar en Rusia, hasta creo que el 2006, eran 2 años. Era un servicio del que la mayoría de la gente se zafaba para empezar estudiando o pagando sobornos y acababa teniendo a gente del interior de Rusia, de las regiones siberianas, donde viven minorías étnicas, que también interesa a Putin, ¿no? Porque no es igual mandar a la florinata de la sociedad moscovita a morir a Ucrania que mandar a gente de pueblos remotos que no tienen cañerías, ¿no? Que es lo que está pasando. Y luego también el entrenamiento. Hablaba con un experto en el sector militar ruso, en el ejército ruso, y decía que el ejército todavía padece vicios de la época soviética, incluso anterior, como la dedovshchina, que es como le llaman el gobierno de los viejos, que ahí se producen novatadas en el ejército ruso que son absolutamente salvajes, y cada año mueren 1 o 2 docenas de jóvenes en novatadas totalmente brutales que uno no se puede ni imaginar, ¿no? Y entonces una institución con una baja moral, con una jerarquía muy abusiva, muy fuerte, y esto es interesante porque en el campo de batalla se ha visto que como no han desarrollado, me decía el experto, yo no soy experto en cuestiones militares, pero esto me lo decía él, me decía, como no se ha desarrollado un cuerpo de suboficiales competente y entrenado, bien pagado, ¿no?, sino que todos son o la carne de cañón y el supergeneral, pues los generales han tenido que ir al campo de batalla a dar las órdenes de viva voz y a cerciorarse de que se cumplían las órdenes. Y como tampoco tenían un sistema de radio moderno, los ucranianos y los occidentales interceptaban las señales de radio, los americanos señalaban a los ucranianos dónde estaban los generales rusos y hasta ahora creo que han matado a 13 o 14, que eso para una guerra es un ratio enorme, ¿no? Entonces arrastran como todos estos problemas que se han presentado en el combate. Bueno, ha habido otra de las imágenes que hemos visto, son los convoys esos de tanques rusos que se ha demostrado que son ya cacharros inútiles, ¿no? La guerra probablemente vaya de otra cosa, ¿no? Sí, como una estrategia anticuada. De hecho, los ucranianos han recibido sobre todo 2 tipos de armas.
los misiles Stinger y los Javelin, que son misiles antitanque. Entonces, claro, de repente tienes una línea, tienes un convoy militar de 60 kilómetros en la estepa con soldados que no sabían que iban a invadir Ucrania, porque esa es otra también. Putin guardó el secreto incluso para sus generales. Él tomó la decisión y estaban las tropas desplegadas, se encendieron los motores, partieron hacia Ucrania y ahí fue cuando los soldados se enteraron de que iban a atacar, ¿no? Y los oficiales. Entonces tienes a este convoy militar y los ucranianos, vamos, escondidos en los arbustos como si disparasen a un pato. Es decir, escondidos en la noche, utilizando drones turcos también, que han dado muy buen resultado, y destrozándolos. Y aparte dicen que los soldados rusos en muchas ocasiones, en lugar de salir del tanque como tienen que hacerlo, así en zigzag y a refugio, pues simplemente salían y luego ya los remataban. Y hay cifras de muertes rusas que son bastante elevadas, ¿no? Otra de las cosas que también se esperaba que funcionara de una manera y probablemente ha funcionado de otra ha sido las sanciones que ha impuesto Occidente. Bueno, con Occidente, que es la OTAN y Europa sobre todo, la primera sorpresa fue que frente a lo que habíamos visto en Afganistán, donde prácticamente el ejército corría tanto que no había oposición y salió primero el ejército y luego los civiles, que a lo mejor fue un poco espejismo también para Putin, pero luego de repente en el primer día pues nos hemos encontrado una cohesión, comentabas al principio, inimaginable probablemente, y una resistencia muy fuerte, ¿no? Sí. No, una resistencia, como decía, por un poco la construcción de la identidad nacional ucraniana. Yo antes de la invasión a gran escala, entrevistaba a un hispanista ucraniano y me decía, claro, es que la nación española, porque él, claro, él ha estudiado España durante 40 años, ¿no? Dice, la nación moderna española se creó en parte gracias a la guerra de la independencia contra Francia, ¿no? Porque ahí pues surgió pues la guerrilla y surgieron partidos que se inspiraban también en los partidos que había habido en Francia en la Revolución y Cádiz y todo esto. Y la guerra contra Napoleón los cohesionó. Y dice, Putin es nuestro Napoleón. Y es muy interesante. Cuando vaya voy a hacer un artículo que voy a titular Cuando Putin era el político más popular de Ucrania. Porque Putin hasta 2004 era el político más popular de Ucrania. Era un hombre joven, dinámico, rodeado de gente competente, con una manera de hablar muy, muy sencilla, ¿no? Muy firme. Y en Ucrania pues, había grupos, ¿no?, de oligarcas, los del norte, los del sur, los del este, y Putin era como el hombre que metía a los oligarcas en cintura, ¿no? Y hablé con una chica, una vecina mía de Brooklyn, por cierto, ucraniana, y decía, claro, yo es que soy de Zaporilla, y cuando Putin vino en 2003 o en 2002 a visitar una fábrica de armas en Zaporilla, rusa, nuestro instituto lo recibió con flores. Hicimos un pasillo de flores para recibir al gran hombre, que era Vladimir Putin, ¿no? Y sin embargo, 18 años después, ahora pues es el demonio. Por su propio mérito, el demonio de los ucranianos. ¿Y la reacción occidental, o sea, Comunidad Europea, OTAN, sí, el vínculo atlántico? Exacto, esa es otra de los errores de cálculo de Putin, ¿no? Uno es la resistencia ucraniana y el otro es pensar que Occidente no iba a reaccionar de manera intensa o firme. Porque en 2008 Rusia invadió Georgia, no pasó absolutamente nada. En 2014 se anexionó Crimea, las sanciones fueron bastante limitadas, al parecer, no hubo tampoco un poco de duda. Y ahora, en 2022, Putin hizo un cálculo, dijo, como comentábamos antes, Joe Biden es impopular, Joe Biden está en una posición débil, Joe Biden fracasó en la salida de Afganistán, Estados Unidos ya no tiene ganas de guerra, está gastado, en Alemania ha habido elecciones, tenemos un gobierno de coalición frágil, con un presidente socialdemócrata, los socialdemócratas con Schröder siempre han tenido más afinidad con los rusos, en Francia hay elecciones, y todos estos elementos, más el hecho de que Ucrania se estaba fortaleciendo, Putin debe pensar ahora o nunca, y se equivocó. Y efectivamente ha habido una reacción muy firme por parte de los aliados occidentales. Y ahora la pregunta es si las sanciones están haciendo daño a Rusia. Parece que hay un paisaje mixto,
con claroscuros. Leía hoy un artículo en El Confidencial que escribió un amigo mío, Daniel Idearte. Decía el artículo que el sector energético aguanta porque el precio ha subido, venden menos pero ganan más. Y luego otros sectores como el automovilístico, la aviación, el militar y el dental, que dependen de importaciones europeas, sobre todo de Alemania, con microchips, con materiales especializados, están en crisis y bloqueados. Y de hecho, una empresa automovilística rusa va a sacar un nuevo Lada, me parece que es, un nuevo modelo de coche, y no va a tener un montón de instrumentos tecnológicos que disfrutamos desde hace 30 años. Por ejemplo, el airbag, ¿no? No va a tener airbag. Y no va a tener control de estabilidad. Y no va a tener navegación. Y no va a tener un montón de cosas porque ya no le llegan los instrumentos, ¿no? ¿Y los oligarcas han notado la presión o se la han quitado encima? Bueno, los oligarcas, los más poderosos, hace tiempo que están En Rusia. defenestrados o muertos o exiliados. Luego hay otros que son, bueno, otros no, la gran mayoría que son afines al Kremlin, porque en cuanto tosan a Vladimir Putin se los carga, aunque sea políticamente, ¿no? Y luego hay también una serie de altos mandos y medios mandos de las industrias nacionales más importantes que están apareciendo muertos. Y todos muertos en circunstancias muy sospechosas, ¿no? Uno mató a su familia y se suicidó. Otro se ahorcó y ahorcó a su familia. Otro iba en coche por no sé qué región de Siberia, de vacaciones, y de repente el coche de él y su socio se cayó a un lago, ¿no? Y esto pasa todas las semanas. Y entonces Putin es un hombre, como todo el mundo sabe, un exagente del KGB, y la mentalidad del líder se suele reflejar luego en la mentalidad del gobierno e incluso en la mentalidad del pueblo. Y es una persona extremadamente paranoica y siempre ha estado preocupado por conservar su poder y con evitar conspiraciones, y es un agente secreto, ¿no? Y de hecho cuando Putin camina, no sé si os habréis fijado, camina con el brazo derecho rígido y pegado al cuerpo, ¿no? Entonces va caminando y el izquierdo lo va moviendo y el derecho va así. Y mucha gente dice, ¿qué pasa? ¿Le duele algo, no? A lo mejor es la espalda. Y un manual del KGB de la época dice que la gente siempre tiene que llevar la mano derecha al lado de la pistola, ¿no? Entonces Putin es un pistolero en realidad, ¿no? Y eso lo saben los que lo conocen. Y por eso por ahora no ha habido ningún intento de hacer de sombra porque es un peligro enorme. Ya tiene cero oposición, tiene la información muy controlada, Sí. y parece que no hay una posibilidad de un derrocamiento de Putin, que fue una de las cosas que surgió en esas cosas que de repente se le escapan a Biden. Sí. Hace unos meses dijo que el verdadero objetivo era no ganar o sea, no parar la guerra, sino sacar a Putin, ¿no? Sí, bueno, él lo que dijo en el discurso en Varsovia, dijo, este hombre no puede permanecer en el poder. Dijo eso, pero claro, eso de boca de un presidente de Estados Unidos que tiene que medir las palabras, y Biden no es el más adecuado para medir las palabras, ¿no? Tiene una verborrea. Aparte de eso, por ejemplo, esa parte del discurso se la inventó. O sea, él tiene la improvisó, digamos. Tiene un discurso, ¿no? Evidentemente, en el teleprompter, y eso pues lo añadió. Y luego, claro, de su equipo, como suele pasar, no, él no dijo que... Él solo expresaba un rechazo a Vladimir Putin. No. Porque claro, Estados Unidos juega un juego también muy frágil, ¿no? Porque quiere que Rusia se desgaste, pero no quiere que Rusia muerda el polvo. Porque si Rusia muerde el polvo pueden pasar dos cosas. Que antes de que Rusia colapse, Putin recurre a armas de destrucción masiva, o que si Rusia colapsa, tengamos un Estado que se rompa en pedacitos, porque en Rusia es un imperio. Rusia está formado por diferentes repúblicas cohesionadas un poco por el poder político y el poder económico, y no es algo tan claro, ¿no? Tiene, creo que son 120 nacionalidades, en fin. Y si ese país se deshace con la tradición mafiosa y de corrupción que hay y con 6.000 cabezas nucleares, eso a Biden tampoco le interesa, ¿no? Entonces juega ese juego de te voy a desgastar, pero no demasiado, ¿no? Y en la parte de la energía, porque otro de las cosas que se ha puesto de manifiesto, que probablemente, bueno, es verdad que lo dijo Trump hace relativamente poco, que había una situación estratégica
muy peligrosa, que era la dependencia energética de Alemania del gas y del petróleo ruso. Esta parte, ¿cómo la ves? ¿No te resulta incluso curioso que cuando hay o chocante, que cuando hay bueno, hay realmente un frente, Alemania no está en guerra, la OTAN no está en guerra directa, pero sí están ayudando? Hoy me parece que he leído una noticia que ha habido un general ruso que ha dado las coordenadas para quien le puedan servir del Pentágono, pero también de todos los sitios en Madrid donde se están reuniendo los jefes de la OTAN. Las coordenadas no es una cosa tampoco un secreto, ¿no? Tú te metes en Google y sacas las coordenadas, o sea, no está dando nada realmente, pero bueno, el hecho que lo den es como poner una diana, ¿no? Es decir, aquí, si alguien quiere hacer algo, que sepan que el Pentágono está aquí, que el IFEMA de Madrid está aquí. Claro. En ese estado de enfrentamiento sigue habiendo un vínculo comercial, o sea, sigue pasando gas y petróleo que llega a Alemania y se consume, y siguen pasando rublos o dinero que va de los países que están consumiendo esa energía a Rusia. Claro. Es que hay un debate muy interesante acerca de cómo funcionan las relaciones internacionales, ¿no? Entonces hay gente que dice que las relaciones internacionales tienen que ser idealistas, en el sentido de que el país tiene que hacer lo correcto, en este caso es ayudar a Ucrania porque está siendo atacada. Y luego hay otros que dicen, es muy bonito, pero eso no funciona así. Cada país lo que hace es intentar aumentar su poder, y a Estados Unidos le conviene pues, ayudar a Ucrania para debilitar a su adversario, que es Rusia, y ya está. Entonces, en este caso, respecto a tu pregunta, ocurre un poco parecido. O sea, los países más críticos y más machotes con Rusia son Reino Unido y Estados Unidos. Pero claro, no tienen ninguna dependencia de Rusia. No, apenas Estados Unidos dijo, hemos suspendido la compra de petróleo ruso. Y además ya no vamos a dejar que los barcos rusos atraquen en nuestros puertos. Estuvo impresionante. ¿Cuánto petróleo importa Estados Unidos de Rusia? Pues nada, o sea, para llenar un depósito, nada. Y con Reino Unido pasa algo parecido, aunque luego también hay otras dependencias. Sin embargo, Alemania, que recibe más de la mitad del gas de Rusia, dice, un momento, hombre, a ver, es verdad que yo también estoy a favor de Ucrania, pero tengo aquí hogares que calentar, empresas dependientes del gas ruso, pasa un poco lo parecido con Austria, con Italia, y entonces son países que son un poco más tímidos a la hora de enfrentarse a Rusia. Aún así han anunciado planes para reducir a cero la dependencia energética de Rusia, y aún así pues están mandando armas a Ucrania un poco más a cuentagotas, y están un poco en ese espacio, ¿no? Así que al final cada uno, como es natural, pues mira un poco por sus intereses, pero nadie lo reconoce. Todo el mundo pues lo disfraza con una narrativa, ¿no? Y Alemania y compañía pues dicen, oye, tenemos que dejar las vías abiertas con Putin para poder negociar con él para cuando esta guerra acabe. No nos interesa que él cierre las puertas porque eso sería malo para todos, ¿no? Oye, y en la red de contactos que tienes tú en Ucrania, ¿qué te dicen? El empobrecimiento y la destrucción, no solamente en la parte donde hay enfrentamiento militar en el frente, sino en general en todo el país, es brutal. Sí. Ese es uno de los frentes a los que no se presta demasiada atención, el económico, ahora más que antes, desde hace un mes. Pero Ucrania depende mucho de los puertos. Tiene 13 puertos importantes y los puertos exportan, digamos, la inmensa mayoría de los productos ferrosos, aceite de girasol, grano ucraniano, productos agroalimentarios. Por ejemplo, el 98% del grano ucraniano se exporta a través de los puertos. Y ahora los puertos llevan desde febrero bloqueados por la flota rusa en el Mar Negro. No entra ni sale absolutamente nada. Entonces, ahora mismo hay 22 millones de toneladas de grano ucraniano que está degradándose en los cargueros y en los almacenes. Y tenemos también campos de cultivo que no están siendo cultivados porque están cerca del frente y están recibiendo misiles. Tenemos ataques rusos a las refinerías, a centros de transporte y a infraestructuras alimentarias. En Mykolaiv, por ejemplo, en el norte han bombardeado silos y han bombardeado lugares con maquinaria porque quieren que Ucrania económicamente se desfonde. Y de hecho Ucrania desde marzo no puede pagar 2 salarios públicos de sus funcionarios y están dependiendo de la ayuda externa, sobre todo de Estados Unidos. El paro, nadie tiene cifras fiables, en una guerra es muy difícil, puede estar cerca del
60%, se han destruido la mitad de las empresas, tienes una fuga de talento, evidentemente, sobre todo mujeres que han salido del país, tienes zonas ocupadas, tienes también un esfuerzo humanitario que lleva muchos recursos, y entonces es una situación muy peliaguda. Entonces, la guerra de Putin también es esa, es decir, bueno, vamos avanzando por el Donbass lentamente, ahorrando nuestras vidas, porque ya han matado un montón de rusos, y haciendo que Ucrania se vaya desgastando. Y yo creo que el plan de Putin es continuar con este ritmo hasta la llegada del invierno. Y en la llegada del invierno el daño habrá sido mayor acumulado, y ahí será cuando Alemania diga, oye, tenemos que calentar nuestros hogares, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque el gas también depende de infraestructuras mucho más firmes que el petróleo, que se puede llevar pasar por un oleoducto o llevar en barco. El gas natural depende del tipo. Tampoco soy un experto, pero tengo entendido que el gas, si no usas el gasoducto que ya está establecido, para hacer otras rutas y vender a otros Tienen un países... problema de transformación. O sea, el problema es que el gas ruso llega prácticamente hasta el grifo. Y claro, si te cortan eso, hay una parte que tienes que construir nueva, que es desde el barco con el depósito de gas hasta que te llegue al grifo. Entonces, ahí hay un problema. ¿Cuál sería tu impresión o imagino que le estás dando muchas vueltas a esto todos los días, o sea, cuál es tu sensación respecto a la posibilidad de un acuerdo de paz, tanto en tiempos, cuando es una cosa que podría empezarse a plantear, como en forma? O sea, ¿en qué podría consistir una paz que acabe con la parte, bueno, pues más problemática, que es la parte de la guerra y Bueno, la matanza, ¿no? hay grandes problemas, porque a ninguno de los dos bandos le interesa ahora mismo firmar la paz, porque los planes de Rusia pasan por lo menos por conquistar el Donbass, yo creo, y el sur, que ya tiene parte del sur, y por ahora pues seguirá destruyendo y desgastando a Ucrania, porque ahora mismo Rusia como que ha tomado la iniciativa. Es decir, empezó fracasando en muchos frentes y desde abril como que ha retomado la iniciativa en la guerra, ¿no? Y va lentamente. Con lo cual a Rusia de momento no le interesa, yo creo. Y a Ucrania mucho menos todavía, porque Ucrania, bueno, aunque esté desgastándose y le vendría bien una paz para poder, ¿no?, tomar un poco de aire, Ucrania, ningún presidente ucraniano va a permitir que los territorios que ahora están en manos de Rusia se queden en manos de Rusia. Y Rusia no va a entregar territorios. Es decir, hablamos de un 20% de Ucrania, incluyendo zonas cultivables de tierra negra, muy fértil, en el sureste, e incluyendo puertos. Entonces Ucrania no va a decir, bueno, me quedo como un país tullido, pero bueno, ya veremos a ver en el futuro. Eso no lo puede, porque aparte, aunque Zelensky lo quisiera hacer, eso con la población no va, eso no funciona. Y por ahora la moral de combate es alta. Entonces, probablemente pase el tiempo, la guerra continúe, el frente son 1000 kilómetros. Y ahora mismo hay frentes activos en el sur y en el este, y en el noreste, con Kharkiv. Y entonces puede ocurrir que esperen todavía, ¿no? Ucrania confía en la ayuda militar occidental para poder hacer una contraofensiva, y el invierno llegará y ahí es cuando Putin probablemente calcule que tenga una mano más fuerte para poder imponer condiciones. Y si nos venimos a Madrid y nos metemos en las discusiones o las conversaciones de la OTAN, ¿cuáles son ahí también cómo lo ves? ¿Cuál crees que es el planteamiento? Lo comentabas un poco al principio, lo de China. O sea, ¿dónde está la OTAN ahora mismo, estratégicamente? Bueno, pues hay un rearme evidente con el aumento del gasto militar en toda Europa. La OTAN, 30 miembros, de los 30 miembros, solo 10 gastan el 2% del PIB en defensa, tal y como habían acordado hace ya muchos años, ¿no? Estados Unidos, tanto Obama como Trump como Biden han ido diciendo, oye, aquí hay un compromiso, porque Estados Unidos pone la parte del león, y entonces hay una frustración en Estados Unidos, sobre todo en círculos más republicanos, acerca de, oye, la Segunda Guerra Mundial queda muy lejos, el muro de Berlín se cayó en el 89, la URSS en el 91, ¿qué hacemos ahora gastando este dineral en Europa? Ahora mismo hay en Europa 100.000 soldados norteamericanos, ¿no? Eso cuesta un dineral, ¿no? Pero claro, la agresión rusa ha hecho que la OTAN recobre una nueva vida, que se amplíe,
que aumente el gasto militar. Y entonces existen estos dos frentes principales. Uno es el ruso, que es el más candente y el más inmediato, y el otro es el frente que Estados Unidos quiere, digamos, convertir en prioridad, que es el Indo-Pacífico. Pero pocos miembros de la OTAN tienen proyección militar para ir al Indo-Pacífico, ¿no? A patrullar o a llenar una base militar. Pero Estados Unidos por ahora está utilizando la OTAN como prolongación de su influencia, ¿no? de su poder. Y todas las iniciativas o los rumores en Europa sobre la llamada autonomía estratégica, de crear un cuerpo europeo de defensa, por ahora todo eso son solamente palabras, ¿no? Francia es el país que más presiona en esa dirección, que está más incómodo dentro de la OTAN, tradicionalmente, quiere su propia esfera de influencia, pero por ahora parece que no hay un apetito en esa dirección, a pesar de que mucha gente dice, bueno, pues si la amenaza a Rusia, lo normal es que se encarguen los que están al lado de Rusia, ¿no? Y no Estados Unidos. Oye, ¿y Turquía? ¿Qué papel tiene Turquía? También ha habido declaraciones importantes estos días, ¿no? de Turquía. Sí, Turquía, pues como los países defienden sus intereses, pues utilizó la petición de adhesión de la OTAN a la OTAN de Suecia y Finlandia para mover sus cartas, ¿no? La cuestión de los kurdos, de no reconocer o de reconocer al PKK como un partido, como un grupo terrorista. Y Turquía es un país que está en una posición muy interesante porque está en el Mar Negro, ¿no? Con lo cual también está negociando para sacar grano ucraniano potencialmente, ¿no? Y transportarlo al norte de África, que depende más del grano ucraniano. Y está negociando con Rusia y con Ucrania porque Erdogan es de los pocos presidentes que tiene relaciones bastante positivas tanto con Zelensky como con Putin. Y de hecho, bueno, una de las reuniones al principio Hace años fue los rusos pusieron una base en Turquía, ¿no? O en Siria, vamos, en Turquía-Siria. Sí, tienen una base de submarinos en Tartus, pero es muy pequeña. Claro, los rusos tienen dos bases de aguas calientes. Una es la de Tartus y otra es la de Sebastopol. Entonces, por aquí entra la lectura geoestratégica del conflicto, de decir, pues, ¿por qué ocupó Crimea Putin en 2014? La narrativa dice, porque Crimea siempre ha sido rusa, porque la mayoría de la gente es ruso-étnica, porque es muy prorrusa, porque Ucrania va a violar los derechos de los rusohablantes, pero a lo mejor la razón real es que hay una base de submarinos que Rusia no puede permitirse el lujo de perder, ¿no? Todos los demás puertos de Rusia se congelan en invierno, con lo cual no los puede utilizar. Entonces ahí está un poco la visión. Y la parte de la guerra actual un poco es esa, ¿no? De Ucrania tiene profundidad, una gran profundidad estratégica, es muy llana, y los rusos siempre dicen, hemos librado una guerra en el continente europeo una vez cada 33 años desde la invasión de Napoleón. Con lo cual la gente dice, no, es que la OTAN es una alianza defensiva. Y dice la Rusia, bueno, es defensiva hasta que un día deje de serlo, ¿no? Porque la historia es así. En el año 89 había una cosa que se llamaba el Pacto de Varsovia. Bueno, pues del año 89 al 2004 pasaron 15 años, que uno no tiene tiempo ni a volverse mayor de edad en 15 años. Y todos los miembros del Pacto de Varsovia en 15 años se convirtieron en miembros de la OTAN, ¿no? Toda la historia cambia. Y es un poco la obsesión también de los rusos. Y respecto a eso, o sea, el resto de países que están, Bielorrusia, ¿cuál es tu foto que te haces? Hay unos que están más activos para entrar en la OTAN, otros son más prorrusos, o sea, ¿cuál es el dibujo ahora mismo? Bueno, la OTAN ya ha crecido mucho y ahora los candidatos, ya no a la OTAN, sino a la Unión Europea, oficiales, son Moldavia y Ucrania. Y Georgia se ha quedado ahí un poco medio camino porque tiene un gobierno bastante vinculado a Rusia, ¿no? Y respecto a Bielorrusia, es un país que ahora mismo prácticamente se ha convertido en un vasallo de Rusia, más que antes. En 2020 hubo unas protestas fortísimas, las protestas más grandes en la historia de la Bielorrusia moderna. Lukashenko estuvo a puntito de perder el poder, tuvo que recurrir a una enorme cantidad de violencia y claro, el único que acudió en su ayuda fue Vladimir Putin, que envió no solamente tropas, sino también periodistas, porque periodistas bielorrusos, incluso medios oficiales, renunciaron a sus puestos y fueron periodistas rusos a llenar el espacio de la propaganda. Y Putin lo que quiere hacer también es, ya desde el punto de vista histórico, reunificar lo que él considera la Rus de Kiev, ¿no? Que aparece en mi libro, que eso incluye a Ucrania y Bielorrusia. Bielorrusia ya está prácticamente, hay negociaciones de fusión entre Rusia y Bielorrusia, y luego Ucrania es el zapato la piedra en el zapato de Vladimir Putin, ¿no?
Si pasamos a Estados Unidos, porque también tienes tu visión desde ahí, que siempre es muy interesante, sitúanos un poco en Estados Unidos, cómo está ahora mismo el país. Bueno, estamos a punto de llegar a la mitad del mandato, a las elecciones de midterm. Eh, Hace 2 años, ¿te acuerdas que estábamos por videoconferencia tratando de entender si Trump iba a reconocer la derrota o no, o qué iba a pasar después de las elecciones? Todo el lío que se montó después. O sea, ¿cómo está hoy Estados Unidos, que es un país muy importante para el mundo? Pues está muy dividido, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta semana, el viernes, el Tribunal Supremo, como todos sabéis, derogó el derecho constitucional al aborto, ¿no? Y más allá de las lecturas en torno al aborto y demás, esto refleja que Trump ha dejado un legado muy fuerte, ha dejado un Tribunal Supremo de mayoría muy conservadora y ha dejado también una red de jueces conservadores por todo el país y lo que haga el Supremo pues tiene mucha potencia. Entonces, claro, la decisión del Supremo para la izquierda, que también está radicalizada, aparte de la izquierda, pues es un anatema, ¿no? Y entonces esto está, está a punto de volver a alimentar las llamas de la división, de la polarización, y hay congresistas que quieren convertir al aborto otra vez en derecho constitucional a nivel federal a través de una reforma en el Congreso. Los republicanos evidentemente se oponen. Bueno, es solamente un detalle de un paisaje polarizado, ¿no? Y todavía hay mucha gente en Estados Unidos, votantes de Donald Trump, que no reconocen a Joe Biden como presidente, ¿no? Y es gente que está viviendo en un universo totalmente distinto. Es decir, hay gente en España, pues leemos el New York Times, el Wall Street Journal, sabes lo que cuenta la CNN, ¿no? Nos viene esa visión. Y los trampistas no toleran ningún medio de esos. Y en lugar de tener medios conservadores fuertes, con excepción de Fox News y algunas páginas web, está mucho en Internet, en Facebook, y hay un ambiente, un magma político donde Biden es un usurpador, donde Trump es el presidente legítimo. Y a mí esto me da miedo porque es un magma que puede estallar otra vez en el futuro. Es decir, lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero del año pasado fue de una gravedad absolutamente impresionante. Es decir, hacía 200 años que el Capitolio no era atacado. Los últimos que lo atacaron fueron los ingleses, ¿no? Y, y había sed de violencia. Y Trump, ayer conocimos que él empujó al jefe del servicio secreto y le dijo, yo soy el fucking president, perdonad por la palabra. Y él quería que se dejase entrar a la gente armada en el Capitolio, porque era mi gente. Entonces esto es de una gravedad enorme para la República de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, ahora está todo más o menos tranquilo en general, pero esto puede plantear graves problemas en el futuro. Oye, y la dupla Biden-Harris, Kamala Harris, ¿cuál es el plan ahora? Porque en su momento se habló de que a lo mejor Biden se iba y se quedaba ella. Ella ha pasado por lo menos desde aquí en Europa, al mayor desconocimiento. No se sabe nada Sí. de ella políticamente ni de ninguna manera. O sea, háblanos un poco de los responsables, posibles candidatos en el lado demócrata, y luego te voy a preguntar también por las posibilidades de Trump de revalidar como candidato republicano. Bueno, en el campo demócrata es verdad que Biden es impopular, Kamala Harris es impopular y además pasa una cosa interesante, que a Kamala le han dado, porque el vicepresidente como que recibe trabajo del presidente, ¿no? El presidente dice, yo me encargo de esto, pero tú te encargas de esta cuestión. Y le ha dado la inmigración, que es un tema complicado, peliagudo, difícil, ingrato. Y esto, claro, a Kamala la ha desgastado, ¿no? Y luego tienes, por ejemplo, a Pete Buttigieg, que es el ministro de Transporte, todo contento con el plan de infraestructuras, vamos a invertir, vamos a hacer, vamos a lanzar. Es muy buen comunicador, da ruedas de prensa. Entonces parece que él es el vicepresidente, ¿no? Y Kamala tiene muy baja popularidad. Y luego está otra cosa que es la edad de Biden, ¿no? Cada vez se habla más de su edad, no porque tenga 79, que depende un poco de cada persona, sino porque mucha gente dice, bueno, tiene 79, pero se reflejan, ¿no?
porque se equivoca muchas veces, porque se cae, el otro día se cayó de la bici, al principio del mandato se rompió un pie, aparte haciendo cosas que no tenían mayor peligro, ¿no? Entonces esto, claro, genera una mezcla de preocupación y habladurías, porque los republicanos están encantadísimos con decir que Biden está senil y que no vale para nada, y los demócratas de cara al público lo defienden, pero luego cuando uno habla con demócratas de manera extraoficial, bueno, off the record, pues algunos dicen, bueno, a ver, es un hombre mayor, pues es verdad que a lo mejor aparece otro que se presenta a las elecciones en 2024, porque si él se presenta en 2024, acabaría el segundo mandato con 86. Y eso, bueno, mucha gente le preocupa, incluso en el Partido Demócrata. Pero por ahora no sabemos nada de si se va a presentar o no. Y si no se presentara, ¿quién se podría presentar? Bueno, Buttigieg, que ya se presentó en 2020, y que hay, porque mucha gente se presenta en Estados Unidos no para ser presidente, sino para aumentar su perfil. Ahora, tú te presentas, no ganas, pero te conviertes en una cara conocida. Te ven, te dejas ver. Claro, y de repente la CNN te ofrece un contrato. Y vas a la CNN a hablar una vez a la semana y te llevas un buen dinero, ¿no? O un consejo de administración te incluye. Bueno, pues esto pasa así. Buttigieg hizo eso en 2020, le fue muy bien. Es posible que él también suene para presentarse, ¿no? Y luego hay otros candidatos también un poco rumoreados en la izquierda, Alexandria Ocasio-Cortez, cuando cumpla 35 años, porque ahora debe tener 33 o 34. También pues suena mucho para, ¿no? Tiene una gran ambición. Y ahí un poco el miedo o la preocupación sería la radicalización otra vez del Partido Demócrata, ¿no? Va a haber unas primarias donde se va a enfrentar seguramente la opción más moderada, que es donde estaríamos ahora, con la opción más radical, lo que era Sanders. Me imagino que Sanders está mayor también, Es ¿no? más mayor que Biden, sí. Sanders. Esto es un problema en Estados Unidos, estructural. Es decir, que desde el año 60, antes los candidatos se elegían en habitaciones llenas de humo, ¿no? Era un poco la imagen de los hombres así remangados, fumándose un puro, con un vaso de coñac, ahí jugando, ¿no? en una sala cerrada, los que decían, pues tú vas a ser candidato, hombre, que tú eres no sé qué y tal, y bueno. Y luego en los 60 se democratizó y ahí no, ahí ya fue primarias, que es más democrático. Entonces uno dice, bueno, pues oye, esto está muy bien porque es más democrático, pero al mismo tiempo, ¿quién vota en las primarias? Vota la gente más militante. Entonces de repente tienes un partido republicano donde la mayoría de la gente es moderada, pero en las primarias votan los que van a votar y porque están muy calientes con la situación política. Entonces, ¿quién gana en las primarias republicanas? Donald Trump, ¿no? Y bueno, Biden recibió apoyos del Partido Demócrata porque era una situación de emergencia, con COVID, con Trump un poco desatado, y hubo como una especie de cierre de filas con los demócratas. Y de hecho, Obama, que tiene un prestigio en el partido, fue llamando a los diferentes candidatos, incluido Buttigieg, Elizabeth Warren y compañía, cuando fueron las primarias en 2020, y les dijo, oye, mira, eres un gran tipo, me encanta tu forma de hacer política, pero espérate. hay que arrimar el hombro con Joe. Y ahí fue lo que pasó, ¿no? Pero claro, en 2024 no sabemos muy bien cómo se va a plantear la... ¿Y en el lado republicano, cuáles son las probabilidades de Trump? Bueno, el lado republicano, Trump tiene una popularidad más baja de la que tenía, un poco más. Le hace daño el hecho de que está vetado en las redes sociales, porque era su forma de comunicar. Tampoco sale demasiado en la tele, pero sigue siendo el republicano más popular de Estados Unidos. Y él sigue, de hecho, metido en campaña. Él hace mucha campaña para las legislativas de noviembre, para poner a sus candidatos afines, a los trumpistas, en puestos de poder. Gobernador, congresista, bueno, representante, senador. Y intenta controlar el Partido Republicano, pero a estos candidatos no les va tan bien como en 2020 o como en 2018, que fueron las legislativas. No les ayuda tanto. No les ayuda tanto. Están perdiendo las elecciones algunos. Hay como un paisaje mixto, ¿no? Entonces, claro, Trump es otra incógnita. ¿Quién sería el candidato alternativo a Trump ahora mismo? Bueno, pues hay uno que tiene bastantes posibilidades dentro de lo que cabe, que es Ron DeSantis, no Rick DeSantis, Ron DeSantis. Rick era el anterior gobernador de Florida. Ron DeSantis es el gobernador de Florida y él ha tenido una política de COVID
que se ha adaptado mucho al gusto republicano de ser un poco más relajado, ¿no? Me vais a perdonar, pero yo creo que era como un poco como Madrid, ¿no? De decir, bueno, pues una posición más conservadora. Yo no vivo aquí, pero bueno, pude ver que en algunas provincias era muy estricto y en otras un poco menos, ¿no? Pues DeSantis hizo eso y también ha hecho una política de traer inversión, de bajar impuestos y eso como que ha gustado, ¿no? Y como Bueno, Florida han es estado ahora con Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Han estado en Miami, ¿no? No han estado juntos. No lo sabía, no sé. Venía de ahí. Bueno, pues se juntan ahí dos conservadores importantes. DeSantis es el que más suena para ser otro presidente. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a Ucrania? En Ucrania la semana que viene. Llegaré como el martes o el miércoles. Y tengo pensado hacer un recorrido para ver un poco cómo ha cambiado el país. Cuéntanos la ruta para que nos ubiquemos. Pues la ruta que está sujeta a cambios es empezar en el Lviv, que será un poco para entrar, que está en el oeste de Ucrania. Luego Kiev. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas ahí? Bueno, pues voy por a través de Hungría. Me voy a coger un autobús hasta la frontera entre Hungría y Ucrania, que son los Cárpatos, lo que llaman Transcarpatia, a una ciudad que se llama Uzhhorod, y de ahí voy hasta arriba, al Lviv. Y luego del Lviv hay una buena conexión con la capital. Y vas a la frontera en un autobús por la carretera. Sí. Ya tengo la acreditación, así que si todo va bien voy a poder entrar y luego Lviv, Kiev, Dnipro, que es en el sureste, y luego Zaporilla, que Zaporilla es una ciudad que está cercana al frente, pero bueno, yo no quiero meterme en fregados ahí quiero hacer un poco de periodismo de segunda línea, entrevistar a soldados, a gente y ver un poco cómo cambia el país. ¿Qué vas a mirar? ¿Dónde vas a mirar? O sea, ¿cuál es tu interés? ¿Qué es lo que quieres palpar en Ucrania en este momento? Bueno, pues quiero hacer una reconstrucción de la caída de Mariupol, que es una ciudad que, como sabéis, ha sido totalmente arrasada y han pasado muchísimas cosas. Y conocemos unas pocas y las pocas que conocemos son dramáticas, son, bueno, terrible, terrible. Decenas de miles de muertos, una ciudad arrasada, campos de filtración donde sacaban a la gente, ejecuciones, bueno, una cosa tremenda. Entonces eso ha llegado muy poco a la opinión pública. Entonces me gustaría documentar eso y también contar un poco la historia de Mariupol, porque Mariupol lo visité, por cierto, justo antes, Mariupol, en febrero. Y conocí a gente, ¿no? Algunos han logrado salir, otros no. Y a partir de ahí pues me gustaría hacer una historia también de Mariupol, que es una ciudad muy soviética, y contar a partir de ahí también un poco de la historia de Ucrania, ¿no? Tiene una tradición cosaca, y un poco hacer un relato que no sea solo miserabilista y terrible de muertes, destrucción. Eso es una parte, pero luego quiero también englobarlo en la vida también, ¿no? No solamente en la parte... Pero no vas a poder ir a Mariupol, ¿no? No, eso no puedo, no. ¿Tienes que hablar con gente que ha estado? O... Claro, tengo una serie de testigos diferentes que han logrado escapar. Y luego gente que, bueno, entrevisté a gente de la alcaldía cuando estuve allí, esos también los quiero entrevistar. Y luego tampoco, porque, bueno, a ver, sería muy interesante entrar, ¿no? Pero es muy peligroso. De hecho, solo pueden ir periodistas a través de Rusia, eso para mí ya es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque tú estás ya marcado por los rusos. Claro, yo no puedo entrar en Rusia, o sea, no puedo entrar, no puedo, sería muy peligroso. Y aparte lo tienen los rusos, han matado a periodistas en Mariupol, no merece la pena intentarlo. Es simplemente pues una historia de la ciudad y los testimonios de la gente pues luego se pueden cotejar también. Y, bueno, ¿y dónde te vamos a poder seguir? ¿Dónde vas a escribir? Pues en El Confidencial y luego colaboro con La Sexta y La Gallega, la televisión de Galicia. Así que voy a estar ahí probablemente con ¿Y ahí los tres. escribes o también haces podcast? No, ahí hago directos en televisión. Sí, llevo mi equipo de televisión, que a día de hoy es un trípode y mi móvil. Mucha gente no lo sabe, la gente alucina. Dice, pero tú vas con un cámara. Digo, lo tienes delante. ¿Tú te mueves solo? ¿Tú vas solo? Solo, sí. ¿Con una mochila o cómo te mueves mochila, por ahí? Sí, ¿Una mochila con tu equipo? Sí, bueno, mi equipo que es un trípode plegado y ya está. Y el micro de corbata también. No, la verdad es que es impresionante bueno, tenerte aquí y lo que haces por dar información. O sea, la vocación que tienes es tremenda.
Oye, y ahora que está aquí Filipín, ¿habrá libro también o no? Ya lo veremos. Uno no puede vender la piel del oso antes de cazarlo. Pero bueno, tendría sentido, ¿no? Oye, tiene sentido, pero imagínate que no recojo el material suficiente o de mi gusto y luego Bueno, digo, voy a hacer un libro y luego lo relleno ahí de todo lo que pueda. No, tiene que ser. no sé, pero vamos, material va a haber, ¿no? O sea, Hombre, sí, material va a haber. una experiencia única, increíble, ¿no? Sí, no, material va a haber, eso está claro. Bueno, si hubiera libro, Filipín, ya sabes que tenemos aquí donde presentarlo. Bueno, yo creo que hemos recorrido, podríamos estar otra hora y seguiríamos encantados y nos seguirías ilustrando de cosas que yo creo que ha sido muy interesante. A mí por lo menos me ha situado un poco en algunos temas y bueno, yo creo que además bueno, pues es un incentivo para que te sigamos todos, te sigamos siguiendo y el hecho de que vayas a ir ahí y vayas a poner la vista, pues a mí me da mucha tranquilidad el ver a través de lo que tú opines, escribas y decidas que está pasando ahí. Yo creo que va a ser muy útil para todos. Tenemos previsto tomarnos algo arriba, como tú sabes, y me gustaría despedirte hasta dentro de poco con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias.